Hola amigos, sean bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Durante esta semana vamos a hablar sobre el gran conflicto y la iglesia primitiva. A la hora de construir una casa, debemos considerar algunos peligros y también fortalezas. Vamos a hablar de algunos peligros que debiéramos evitar. Y para evitar algún accidente vamos a colocarnos el casco de constructor. En primer lugar, un peligro terrible en la construcción es tener un fundamento pobre, cimientos con baja calidad. En segundo lugar, una pésima calidad de materiales. A veces usamos materiales simples y esto es un peligro. En tercer lugar, también debiéramos evitar lugares de riesgo, construir casas en lugares de riesgo, si no la casa no queda firme. Y en cuarto lugar, un constructor siempre debe considerar que tiene que tener experiencia, no un inexperiente para construir una casa. Por ejemplo, yo no construiría una casa con mis manos. Ahora vamos a ver algunas fortalezas en la construcción de una buena casa. Una fortaleza es el buen fundamento que tiene una casa. No vamos a construir esa casa bajo un fundamento pobre, tiene que tener un buen fundamento. La calidad de los materiales tiene que ser óptima, de buena calidad. Y también tiene que ser un lugar seguro, porque si no la casa también se puede caer. Y finalmente, el constructor tiene que tener, claro, cierta experiencia. El foco de la lección de esta semana es saber que podemos vencer los grandes desafíos con el poder del Espíritu Santo. Vamos ahora a entrar en la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Escogimos dos elementos en nuestro bosquejo de hoy. En primer lugar, están los peligros que enfrentó la iglesia primitiva y en segundo lugar, las fortalezas que ella tuvo para vencer los grandes desafíos de aquel tiempo. Pastor, ¿y aquellos peligros que circundaban en la iglesia primitiva también pueden amenazarnos hoy? Así es, Diego, y para eso necesitamos reconocer algunos peligros. El primer peligro es el prejuicio. Y ustedes saben que los discípulos no solo luchaban con ideas de prejuicios que les impedían comprender lo que Jesús estaba diciendo, sino también compartían los prejuicios nacionales de aquel tiempo. Por ejemplo, los judíos no se daban bien con los samaritanos. El prejuicio contra los gentiles, como Cornelio, por ejemplo, el concepto contra las mujeres, en fin, todos esos eran prejuicios que ellos tenían que cuidar. En segundo lugar, otro peligro fue la libertad. La libertad es un don precioso, pero cuando utilizamos mal la libertad, entonces puede ser un terrible peligro. Otro peligro fue la falta de comprensión del reino de Dios. Recuerden bien la pregunta hecha por los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 6. Señor, ¿será este el tiempo en que restaures el reino de Israel? Debe haber decepcionado mucho a Jesús esa pregunta porque ellos no habían comprendido la naturaleza del reino de Dios. Ahora vamos a hablar sobre las fortalezas que tenían los hermanos de la iglesia primitiva. La primera fortaleza, sin duda alguna, fue el Espíritu Santo. Es la mayor fortaleza que tuvo la iglesia primitiva. Por eso Hechos capítulo 2 describe que cuando el Espíritu Santo descendió, los discípulos comenzaron a hablar en lenguas, poder que los asistiría en el cumplimiento de la misión. Pastor, ¿podemos considerar la unidad de la iglesia primitiva como una fortaleza? Sí, Diego, la segunda gran fortaleza sin duda es la unidad. Es difícil derrotar un ejército que está unido. El Espíritu Santo descendió a los discípulos cuando estaban todos unidos. Es una característica de la unidad. Entonces ellos fueron fuertes. La unidad es fundamental y es una de las tremendas fortalezas que tenía la iglesia primitiva. La tercera fortaleza fue la persecución. Lo que podría ser considerado un peligro, Dios la transforma en una bendición. Porque después de que Esteban, por ejemplo, fue muerto, la iglesia creció de una forma extraordinaria, especialmente fuera de Jerusalén. Vamos a pasar ahora a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo estos
asuntos, estas lecciones de fortaleza y debilidades de la iglesia primitiva pueden ser útiles hoy. También encontramos en las iglesias actuales problemas que tienen que ver con buenas relaciones entre miembros de la iglesia o malas relaciones entre miembros de iglesia, y porque tenemos realmente diferentes temperamentos, educación, costumbre, pero en medio de esa diversidad podemos encontrar en Cristo la unidad perfecta. La segunda aplicación podría ser cómo es que las elecciones, las decisiones que nosotros tomamos cuando somos convencidos por el Espíritu Santo puede revelar de qué lado nosotros estamos. Una tercera aplicación es que Dios nos da fuerza y capacidad para soportar las aflicciones que son producidas en la guerra entre el bien y el mal. Un final feliz Dios promete para todos aquellos que se coloquen del lado de la verdad. Ahora vamos a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad, las decisiones, el producto final de lo que fue el estudio de la lección de esta semana. Decisiones son determinantes en la lucha entre el bien y el mal. ¿Qué decisiones tú puedes tomar en este momento? ¿Tú quieres tomar la decisión de buscar a Dios en la primera hora? ¿Tú quieres tomar la decisión valiente de perdonar a aquella persona a quien no consigues perdonar por mucho tiempo? ¿Tú quieres tomar la decisión de abandonar aquel vicio? En fin, no sé. Dios te bendiga y te guíe en estas grandes decisiones que tomarás en esta semana. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Espero que haya sido una bendición para ti. Y recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Si Dios nos hubiese creado sin la habilidad de elegir, habría una gran controversia. Y es muy cierto. Pero esto significa, o debería significar, que no fuimos creados a la imagen de Dios. Porque la imagen de Dios significa que podemos pensar y decidir, y eso fue